Las páginas matutinas han sido totalmente una revolución en mi vida, en mi carrera artística, en mi profesión. Definitivamente ha sido algo de lo cual no me arrepiento. Sin embargo, lo único que les puedo decir es que en este video van a poder ver, escuchar y entender la revolución que causaron las páginas matutinas en mi vida. He tenido literalmente una revelación contundente que por lo demás me ayudó a liberarme de una resistencia que estaba teniendo, que incluso influye muchísimo en este video que yo estoy haciendo o en los videos que vengo haciendo hace mucho rato. Las páginas matutinas del libro El Camino del Artista, sin duda alguna, podría considerar que han sido un antes y un después en mi propia carrera profesional y en mi vida. Hoy van a poder escuchar de alguna otra forma lo que yo he experimentado. Les voy a contar mi experiencia con las páginas matutinas. Les voy a contar mi experiencia también con el primer día que salgo en esta cita del artista que te promueve el libro El Camino del Artista de Julia Cameron. Y por lo demás, quiero que sepan que se ha generado un cambio súper trascendente y relevante en mi carrera como artista. Este canal lo que busca es poder transmitir lo que yo personalmente como individuo, como artista, como persona, como ser, estoy viviendo en este caminar artístico. Entonces, lo único que les quiero pedir es que presten atención, quédense conmigo hasta el final, porque todo lo que les voy a transmitir acá referente a mi experiencia con las páginas matutinas y a mi experiencia con la cita con mi artista, va a ser súper revelador para ustedes. Y estoy seguro que les puede cambiar muchísimo la forma de pensar. Voy a ser súper honesto, voy a ser súper transparente y por lo demás les voy a contar partes de mi vida que he venido de alguna otra forma masticando y digiriendo, reflexionando, meditando, para poder así dar lo mejor de mí en este camino que me tocó vivir como mago, como artista y por lo demás queriendo transmitir valor a ustedes. Así que por favor quédense hasta el final, espero que esto sea valioso, pero muy valioso para ustedes, porque el descubrimiento que yo hice gracias a las páginas matutinas es de otro mundo. Así que vamos allá. Bien, señores, por aquí Alejandro Goldschmidt, nuevamente gracias por estar ahí, gracias a todos los que han estado viendo este canal. El talento nunca es suficiente. La idea de este canal es que vayamos avanzando en varios aspectos, en un aspecto de mentalidad, en el aspecto artístico, en el aspecto personal, ¿no? Desarrollo personal, desarrollo artístico, desarrollo mental, mentalidad, espiritual, todo tu ser, lo más armonioso posible, lo más, por sobre todo, holístico, que podamos abarcar todas las áreas de nuestra vida como personas, como individuos, como seres que estamos aquí sobreviviendo o viviendo en este planeta por un periodo corto de tiempo. Pero ese periodo corto de tiempo, que van a ser 70, 80, 90 años de edad que vamos a estar acá, tratemos de dar lo mejor de nosotros y hacer la mejor obra maestra que podamos hacer. Y esa obra maestra, recuerda, como lo digo en mi libro, Creando tu carrera artística de éxito, es el lienzo donde tú vas a pintar tu vida. Esa es la obra maestra, lo explico acá, lo digo acá y lo sigo pensando, ¿no? No necesariamente tenemos que tener una habilidad artística o un don para poder hacer la mejor obra maestra en nuestra propia vida. Así que vamos allá. Les quiero contar que yo vengo leyendo a Julia Cameron, como ya saben, El Camino del Artista, y les voy a contar lo que me ha pasado a mí con las páginas matutinas como ejercicio que otorga el libro y aparte lo que me sucedió con la cita con mi artista. Bueno, partamos primero por las páginas matutinas. Las páginas matutinas son un tremendo ejercicio que uno, o que yo, voy a ver primero de mi experiencia, ¿no? Lo que yo vengo haciendo, de acuerdo a las directrices del libro, que es levantarme todas las mañanas, un poquito antes de lo normal, y vaciar todo lo que pueda tener en mi cabeza, ¿ok? Por ejemplo, hoy, en la mañana, me compré este cuadernito para poder trabajar, que dice, do it, hazlo. Muy bien, ya pues partimos creativos, señores. Y escribí mi primera 25 de mayo, mis primeras tres páginas de, de estas páginas matutinas donde uno vuelca absolutamente todo lo que está en nuestra cabeza, ¿no?
Desde todo tipo. No hay una restricción en esa escritura, tampoco busca que tú escribas una novela. Es simplemente vaciar, escribir. No sé, me levanté, tengo un poco de sueño, me acosté muy tarde, tengo que lavar ropa, o tengo una idea mágica, en mi caso como mago, o quiero profundizar, hacer un gran espectáculo, que es lo que yo he venido buscando, ¿vale? Entonces, ¿qué me ha sucedido todo este tiempo? Que yo he ido volcando sobre estas páginas distintos pensamientos que son 100% personales, nadie los tiene que leer, que eso es también una de las cosas que te dice, que nadie las lea, y voy volcando sobre esto, sobre estos papeles, estas hojas, todo lo que se me pueda venir por la cabeza. Y en este deseo que tengo yo de querer aportar valor, más allá de lo comercial, que yo soy muy comercial para mis cosas, me puse la tarea de querer empezar a hablarle a los artistas. Y mientras yo iba escribiendo mis páginas matutinas, empecé a tener una pequeña revelación. Porque el hacer estos videos a mí me genera mucha resistencia. Y venía preguntándome por qué hacer estos videos me genera tanta resistencia. Entonces voy descubriendo de que yo todo este tiempo he querido hablarle al artista. Al artista. ¿Por qué? Porque yo me considero artista. Yo soy artista, me dedico al mundo del entretenimiento, soy mago. Escribí un libro que se llama Creando tu carrera artística de éxito. Pero en realidad yo nunca he creado una obra de arte. Nunca he hecho algo extraordinariamente bello que me aporte un reconocimiento, pero sí he intentado hacer muchas cosas que nacen desde mi alma, ¿no? Pero sin embargo, el descubrimiento que me llevó a páginas matutinas es a darme cuenta de mi verdadero propósito, que también hablo mucho en mi libro sobre la claridad de propósito, pero a darme cuenta en realidad de cómo yo puedo ser más auténtico con ustedes. Porque ¿cómo te voy a enseñar yo a hacer una obra de arte si yo personalmente, y siendo súper honesto, no considero que he hecho una obra de arte? He hecho varios espectáculos, sí, ninguno ha permanecido tanto tiempo en el tiempo, pero sí lo he hecho y me ha ido bien, lo he disfrutado y ha sido un proceso muy bonito, pero siempre yo estaba persiguiendo algo con eso, que es dinero, crear algo para ganar dinero, porque quiero vivir de esto, porque eso es lo que yo tengo, ¿no? Yo tengo mi talento, mi don, que es la magia, aprendido por lo demás, y eso me ha permitido vivir. Eso, con la magia, yo he sobrevivido. Entonces, cuando voy descubriendo eso, empecé a tener mucha resistencia. Quiero hacer una obra, mi espectáculo unipersonal de magia y también he sentido mucha resistencia. Querer hablarles a ustedes de cómo proceder como artistas también me ha generado mucha resistencia y empecé a tener una revelación después de mi primera cita con mi artista. La primera cita con mi artista que yo tuve, conocí a una pintora que era antisistema y espiritual, visité dos exposiciones de arte y fui a una iglesia que estaba completamente quemada, que fue restaurada y que actualmente tiene un significado mucho más profundo. A la artista fue la primera que conocí cuando voy entrando por un pasaje lleno aquí hay un barrio en Chile que se llama Barrio Las Tarrias, que es un lugar donde converge mucha gente y hay arte, ¿no? En este espacio. Y justo queda en torno al barrio Bellas Artes, también donde está el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC. Entonces me moví por ahí y apenas me bajo del auto y camino hacia allá, me encuentro con una cantidad de cuadros que me gustaron por lo demás. Me gustó mucho su pintura, le compré una a ella y ella me empieza a hablar un poquito sobre que sus pinturas reflejan de alguna forma la conciencia que ella tiene, que ella reconoce que el sistema es un sistema que efectivamente busca hacernos esclavos a través del materialismo, a través del consumismo, pero también hay gente despierta y se ven los espíritus en sus pinturas también, y reconoce todo el sistema y dice que al final, de alguna otra forma, lo que importa aquí es reconocer que el sistema es así y tratar de no caer en sus redes, ¿ok? Ni en sus brazos. Pero creo que casi todos caemos en sus brazos porque necesitamos vivir y para vivir tenemos que estar muchas veces en este sistema. Eso es lo primero. Y fue interesante porque fue mi primera pasada por ahí. Conversé con ella, me contaba también, y esto es súper interesante porque ella me decía que sus pinturas son reconocidas en Europa y aquí en Chile, si bien es cierto, tú la puedes buscar. Les voy a poner aquí el nombre de ella para que la busquen. Y dice que aquí en Chile no la valoran mucho, como que se siente desplazada de su gremio. ¿Por qué? Por sus ideas. Ojo, por sus ideas. Yo creo que sí, los artistas tenemos que tener ese grado disruptor para que nos escuchen. Sin embargo, lo disruptor no es para nuestro gremio, es para las personas que nos van conociendo. Porque, por ejemplo, yo conecté con ella.
lo que me decía me hacía mucho sentido. También tiene una personalidad que a veces uno dice, oye, ¿le creo o no le creo? ¿Vale? Pero es normal, es parte de. O sea, ¿por qué le doy el beneficio de la duda? No hay duda. Se lo doy y entonces le escucho y todo lo que me enseña ella con su arte fue súper agradable. Después me fui a una exposición de arte y en esta exposición de arte una de las cosas que descubro es que habían exposiciones de arte que eran muy feas estéticamente. Eran feas, pero feas a mi criterio. Feas a lo que yo creo que es bello y hago la comparación. Como después en otras vi unas pinturas extraordinarias con una calidad de detalle que digo, wow, me sorprende, me encantaría tener ese cuadro en mi casa. Entonces ahí nos damos cuenta que el arte también apunta a lo subjetivo, como todos sabemos, y la belleza también es subjetiva. Lo que para mí puede ser hermoso, para ti tal vez no lo sea. Lo que para ti pueda ser estético, para mí tal vez no lo sea. Y así sucesivamente. Entonces, el arte tiene que tener esa variedad donde nosotros podamos decir, oye, no hay límites. No, 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 yo como artista no puedo estar limitado absolutamente por nada. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí yo creo, desde la libertad de expresión absoluta, porque al final el, todos los límites que yo pongo son límites que son de alguna u otra forma adquiridos, porque yo voy a determinar lo que es bello o lo que es feo, lo que es bonito, lo que es estético, lo que es armonioso o no, de acuerdo a mis creencias y de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a donde yo me desarrollé y cómo fui creando de alguna otra forma mi vida. De alguna otra forma siempre las creencias y las programaciones mentales inciden muchísimo en la realidad que estamos viendo. Entonces me quedo con eso también. Y dije, wow, voy descubriendo algo interesante. Esta exposición de arte me hizo darme cuenta de que de alguna otra forma todos estamos bien viviendo nuestra propia verdad y nuestra propia creación de realidad. ¿Ok? Y por último, me quiero ir a la espiritualidad porque para allá va lo que me ha pasado con las páginas matutinas, que es esta iglesia quemada con un significado mucho más profundo. Esta iglesia que está aquí en Chile fue quemada para el estallido social que se generó en el 2018, aquí en mi país, en Chile. Y esta iglesia está en pleno barrio Las Tarrias, un lugar súper artístico, un lugar que es bien bohemio, súper bonito por lo demás, la estética, la arquitectura que tiene ese barrio es muy bonita. Y lo quemaron porque en el estallido social fue un estallido social comunista en mi país y que de alguna forma el comunismo tampoco tiene una concepción espiritual, ¿vale? Asumo, creo que es súper humanista. Entonces, no tienen una idea espiritual. Por lo tanto, quemar una iglesia, que por lo demás yo no soy católico, pero quemar una iglesia es una representación a la espiritualidad, una representación a Dios, ¿verdad? Entonces, al quemarla es tirar todo eso por la borda y mandar todo. Es un mensaje bien fuerte, bien potente, ¿no? Al mundo, que no existe la creencia en Dios, que no creen en Dios. Y está bien. Es como la parte donde te digo con la exposición de arte algo era feo para mí, pero el artista que lo creó a lo mejor lo encontró bello. Es subjetivo, ¿no? Entonces ahí la iglesia fue restaurada completa y absolutamente. Y la iglesia quedó hermosa. La iglesia quedó quemada, tiene mucha más presencia. Quemada tiene mucho más sentido histórico esa iglesia quemada. La iglesia quedó abierta para hacer conciertos de música clásica, también hacen misas, etcétera. Y eso lo encontré súper profundo. Lo encontré tan profundo y tan intenso que me hizo reflexionar muchísimo en la espiritualidad, en mi propio camino y en la necesidad del ser humano de conectar con la divinidad, de conectar con lo espiritual. Ese fue mi día en mi cita con mi primera cita con mi artista, que también está obviamente recomendado por el libro El Camino del Artista de Julia Cameron. Y obviamente se mezcla y se fusiona con lo que yo voy descubriendo también con mis páginas matutinas. Esa fue mi cita con el artista. Sin embargo, mientras yo continué con las páginas matutinas, estas que se tienen que hacer todos los días, me llevó a una reflexión súper interesante y se las voy a compartir a continuación. Lo que les voy a decir es algo súper
súper honesto, como les dije inicialmente, súper transparente y va de verdad desde la autenticidad pura. Quiero ser realmente yo. No quiero representar un personaje, no quiero ser alguien que no soy y realmente quiero hablarles con la verdad absoluta. La verdad de acuerdo a mi propia existencia, de acuerdo a mi propia creación. ¿Ok? Porque todos tenemos una verdad, todos estamos viviendo nuestra verdad, todos estamos viviendo nuestra propia vida y la vida que nosotros estamos viviendo es percibida desde desde nuestras creencias, desde nuestros traumas, desde desde nuestra crianza, ¿cierto? Desde nuestros contextos. Por lo tanto, cada uno de nosotros vive y crea una realidad. Yo puedo estar mirando el mismo suceso que tú y los dos los vamos a interpretar de forma muy diferente. Entonces, desde ahí les quiero transmitir lo siguiente. Yo siempre he estado en lucha constante, y esto es reflexión de mis páginas matutinas. Las páginas matutinas me llevaron a tener esta reflexión, muchachos. Quiero que lo entiendan, quiero que sepan lo profundo. Literalmente es como psicomagia, psicoanálisis personal, de verdad. Y, y creo y siento y lo sé, que yo me he sacado una mochila gigantesca de mi espalda. ¿A qué voy con esto, muchachos? La resistencia que yo he estado sintiendo todo este tiempo referente a mi artista, es que yo no soy un gran artista. Soy un artista que se sabe vender muy bien. Y yo me aprendí a vender muy bien por sobrevivencia. Porque como cuento en el libro, yo vengo de un estrato social de pobreza. Mi madre no tenía recursos para que yo pudiera estudiar. En algún momento yo a mi madre le hice una promesa y esa promesa estaba sustentada en algo que era muy profundo en mi corazón y después, mucho tiempo después, yo conozco la magia y la magia la transformo en mi trabajo, la transformo en mi método de sobrevivencia, porque no tenía de dónde agarrarme. La magia aparece en mi vida y la tomo y la hago mía y digo, con esto voy a vivir, con esto voy a sobrevivir, con esto voy a hacerlo todo. Y la promesa que le hice a mi madre, y esto es súper importante y por favor, yo sé que a lo mejor puede haber un juicio de valor de tu parte hacia mí, pero obviamente va a ser tu opinión, no es lo que yo pienso, pero yo a mi madre le dije antes de ser mago, es que como nosotros sabíamos, yo como sabía que veníamos desde la pobreza, le dije a mi madre que yo me iba a hacer millonario y le va a sacar de la situación en la que estaba. Y cuando conozco la magia la tomé como vehículo y siempre he pensado en mi cabeza que con la magia yo me voy a hacer millonario. Siempre lo he pensado así, siempre, siempre, siempre. Sin embargo, los 20 años que yo estaba haciendo magia, porque son más de 22 años ya dedicado a la magia, he hecho cosas extraordinarias. Tengo más de 5 espectáculos a mi nombre, de grandes ilusiones. Llegué a Santiago con una baraja de cartas y llegué a hacer grandes espectáculos. He estado en televisión. Mi carrera artística ha sido excepcional. He hecho cosas muy increíbles, de acuerdo a mis sistemas de creencia, de acuerdo hasta donde yo creo que puedo llegar, porque las creencias y los pensamientos siempre están limitando hasta dónde nosotros podemos llegar, cuáles son nuestros techos. Nuestros techos siempre son nuestras creencias. Recuerden eso. Entonces, todo lo que yo he hecho lo he hecho pensando en que con eso yo voy a comer, me voy a alimentar. Pero todo ese proceso ha sido desde la competitividad, desde el esfuerzo sobrehumano, desde el lugar del artista, que como no quiere ser pobre, como este artista quiere avanzar en su desarrollo económico, ¿verdad? Yo me enfoqué solamente en venderme, en tratar de que la gente me conociera, mucho marketing, hartos videos, harto evento, súper competitivo, aprendiendo tal vez de todos estos personajes o colegas que eran referentes que vendían su magia. Pero ¿qué pasó con eso? Yo lamentablemente no fui desarrollando mi creatividad, no fui desarrollándome como un artista prolífico, como lo dije en algún video. Y yo soy un buen performista, yo puedo leer magia y hacer magia se me da bien hacerlo. Pero descubrí que en realidad todo este tiempo como mago, yo lo único que he hecho es tomar la magia como mi medio de sobrevivencia. Entonces, nunca he sido un artista de verdad. Por favor, quiero que me presten atención a lo que le estoy diciendo. No significa que no lo sea. Estoy diciendo que nunca he sido un artista de verdad.
Yo no comparto la idea de que el artista tenga que vivir al 3 y al 4 y no tenga recursos para poder vivir bien y vivir experiencias extraordinarias. Yo no lo comparto. Yo tengo un espectáculo acá en Chile que se llama The Cow Magic and Comedy Show y a los artistas que invito les paso 10 entradas y ellos tienen que vender esas 10 entradas y el dinero es de ellos. No me tienen que dar nada a mí. Pero ¿saben lo que yo observo? Es que a mí me han llegado comentarios diciendo, es que la tarea es muy difícil, no puedo vender 10 entradas. Que para mi creencia, para mi realidad interna, 10 entradas es muy fácil de vender. Es muy sencillo, entonces que ellos tengan esa creencia a mí me choca. Y digo, no lo puedo creer. Yo, cómo vive ese artista? ¿Cómo vive ese artista? Entonces, mi reflexión ha sido súper interesante porque tomé la decisión de soltar la magia. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. Yo tomé la decisión de soltar la magia como mi medio para sobrevivir. Tomé la decisión de que la magia, a partir de hoy y después de 20 años, de 22 años, la magia sea solamente mi hobby. Porque he descubierto que mi sombra era lo que yo siempre pregoné. Y es que uno puede vivir del arte. Si uno se esfuerza, si uno lucha, puede vivir del arte. Y les digo algo, muchachos, no es que vivas del arte, es que puedes crear un producto, puedes venderlo, crear el producto y venderlo, sin duda, pero no vas a desarrollarte como artista. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tú puedes vivir del arte, sí, pero tienes que crear un producto de ese arte y ese producto venderlo y vas a poder vivir de él. Pero no vas a ser un artista prolífico, no vas a poder transformarte en un artista creativo, porque lamentablemente tu atención está en generar dinero, y lo he descubierto recién, a mis 42 años y después de 22 años siendo mago. La mitad de mi vida yo he sido mago. Entonces, mi descubrimiento es que mi sombra, algo que yo nunca quise aceptar, es que yo no quería trabajar en otra cosa. Hoy trabajando en la automotora vendiendo vehículos, he logrado, a mí me va muy bien, me ha ido bien ahí. Y he logrado tener una estabilidad que durante el año no se me da porque el fuerte más importante para mí como mago, corporativo sobre todo, es de octubre, noviembre y diciembre. El resto del año son eventos particulares y algunos eventos por aquí y por allá, pero mi sustento fundamental y el que más dinero gano es en esos 3 meses. Entonces, durante el año yo siempre ahí remando, compitiendo, ¿verdad? Buscando y siempre desde el estrés, desde la necesidad. Hoy, el hecho de trabajar, el hecho de trabajar en la automotora a mí me ha dado la posibilidad de tomar la decisión y decir, quiero que la magia sea mi hobby, quiero que la magia sea mi hobby. Y al liberarme en ese momento, muchachos, me saqué una mochila que pesaba un montón. Ustedes supieran el bienestar que me hizo sentir cuando tuve la reflexión. Y esta reflexión se genera por las páginas matutinas. Yo siempre rechazaba trabajar en una empresa. Yo defendía la idea de que como artista podíamos vivir de ello. Esto es cierto. Sin embargo, el esfuerzo es desmedido y muy competitivo, luchando siempre por el reconocimiento y ganar la mayor cantidad de shows posibles para así comer y vivir. Entonces, si mi principal objetivo es generar dinero para que yo pueda vivir, ¿en qué momento tengo la posibilidad de crear? Si tengo que pagar el arriendo, si tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que llenar mi nevera. ¿En qué momento estoy creando? He despertado a eso. Entonces, descubrí 5 puntos que quiero compartir con ustedes y que espero que sin duda alguna les sea útil. Les voy a contar simplemente lo que a mí me pasó y cuál es la revelación desde el psicoanálisis sobre esta situación. Lo primero que me pasó es que yo estaba teniendo una resistencia a no querer trabajar en otra cosa que no sea la magia. Sin embargo, estaba cansado.
A mí me ha ido muy bien, muchachos, de verdad, se lo juro, me ha ido muy bien. He sabido venderme. Pero tampoco sé cómo explicarles a ustedes cómo pueden transformarse en grandes artistas. Lo reconozco, no sé cómo hacerlo. Yo sí sé decirte cómo puedes desarrollar un plan, cómo puedes crear un propósito, cómo puedes crecer internamente, cómo puedes ir hacia el desarrollo personal, porque eso es lo que yo realmente he venido estudiando toda mi vida. Yo como mago hago cosas precisas, puntuales, soy estudioso de la magia, sí, estudié mucho en mis inicios, pero después me quedé con lo que me servía para los eventos. Y todo lo demás fue lectura de desarrollo personal, lectura sobre el éxito, lectura sobre cómo hacerte rico. ¿Por qué? Porque esa es la verdad de mi ser, porque he descubierto realmente cuál es mi propósito. Y si yo te puedo aportar desde ahí, lo voy a hacer. Pero quiero que sepas que yo no tengo idea cómo crear un espectáculo de alto nivel y que permanezca en cartelera. No tengo idea cómo hacer una gran obra de arte. No lo sé. Entonces, yo lo que te puedo decir es cómo puedes tú mejorar tu calidad profesional. Cómo tú puedes crear un mejor network, una mejor cantidad de conexiones para que puedas desarrollarte y crecer y mejorar en tu carrera. Pero yo renuncio en este momento al mago o a la magia como sustento económico. Renuncio, renuncio. O sea, me entrego completamente a esto, renuncio completamente a la idea de que la magia es mi sustento de vida. Hoy es única y exclusivamente, y y lo decido con gusto, con un ánimo desmedido. La magia simplemente a partir de hoy es mi hobby. Y me libero, estoy totalmente liberado de lo que les estoy diciendo. Y esto fue por las páginas matutinas. Renuncia simbólica y redefinición del yo. Se lo voy a leer porque escribí todo esto. Experimento la muerte simbólica de uno de los arquetipos del yo, el mago como salvador. Cuando yo aparezco y me transformo en mago, le di toda la patria y potestad a mi artista que se encargara de darme el alimento, ¿ok? Y eso provocó que, si bien es cierto, me fuera muy bien, estuve mucho tiempo preocupado de ganar dinero, que despreocupé mi creatividad completamente. Y hoy me abro completamente a la idea de que es súper importante tener un ingreso para que tengas la libertad de crear y que no, y ese ingreso te va a servir incluso para crear. O sea, yo lo había dejado de lado, lo había dejado de lado, estaba completamente cegado, pero tampoco me culpo de eso, para nada. Era lo que tenía que vivir, lo que tenía que experimentar, y esto me está permitiendo a mí explicarte esto. La figura del mago me sostuvo durante años como identidad, propósito y sentido, pero hoy suelto, y no porque haya fracasado, y esto es súper relevante porque mi ego sí me afecta mucho, se conmueve con esto, porque pienso que si todos los demás me ven a mí dedicado a vivir de otra cosa, pueden pensar que yo fracasé como mago, pero es todo lo contrario, porque la estabilidad que me da lo otro, el trabajo, me va a permitir a mí desarrollarme creativamente como mago. Es que logran entender lo que les estoy tratando de decir. Esto yo nunca lo había vivido, jamás en mi vida lo había experimentado. Entonces, hoy suelto al mago como salvador y no porque haya fracasado, sino porque ha cumplido un ciclo, porque yo también he madurado y he crecido espiritualmente. Esto es un rito de paso. Mi alma pide coherencia con un deseo más antiguo, la libertad y la autosuficiencia económica y el propósito original que nace, y aquí importante, incluso antes de la magia. ¿Y cuál fue? ¿Cuál era eso? ¿Qué era eso que nace en mí, ese deseo antiguo, ese deseo de libertad y de autosuficiencia económica, el propósito original? ¿Qué era? Cuando le dije a mi madre, madre, yo me voy a hacer millonario.
para sacarte de donde estás. Y todo mi camino desde ese momento hasta el presente siempre ha sido con eso en mente, hacerme millonario. ¿Cómo me hago millonario? ¿Cómo puedo usar la magia para hacerme millonario? Pero al final yo me doy cuenta de que la magia lo que me hizo fue sobrevivir, sobrevivir a un contexto que no tenía cómo hacerlo. La magia me salvó la vida. La magia me salvó la vida. Y por eso le agradezco tanto lo que he vivido. Pero cumplió un ciclo. El segundo punto que quiero compartir con ustedes referente a esta reflexión que tuve con las páginas matutinas, y por favor, espero que los estén disfrutando esto, de verdad que de todo corazón quiero que esto impacte sus vidas, muchachos, porque eh, y así no se dan la vuelta tan larga como me la di yo. El punto número dos es el conflicto entre el ego y el self. ¿Qué es el self? El self, lo tengo acá, dame un segundo que no sé si lo escribí aquí. No, lo tengo acá. El self es, que aquí lo dejé guardadito, te lo leo. Dice, en la psicología, el self, a menudo traducido como sí mismo o autoconciencia, se refiere a la percepción, la representación y la experiencia que un individuo tiene de sí mismo. Es una construcción interna que refleja cómo un individuo se considera a sí mismo en relación con el mundo y los demás. El self en la psicología incluye la autopercepción, cómo un individuo se ve a sí mismo, sus características, habilidades y fortalezas, la conciencia de a sí mismo, el conocimiento que tiene un individuo de su propia existencia, emociones y pensamientos. Mira eso, el conocimiento que tiene un individuo de su propia existencia, emociones y pensamientos. Yo conozco muchas personas que su cabeza está en automático, no tienen idea qué pensamientos están teniendo, no logran percibir qué emociones generan esos pensamientos y por lo demás no se reconocen como creadores de su existencia. Conozco muchas personas así y son la gran mayoría. Yo estudié programación neurolingüística e inteligencia emocional y sé perfectamente lo que te estoy hablando. Yo tuve que vivir el proceso de reconocer cuáles eran mis pensamientos, qué estaba pensando. Yo tuve que darme el tiempo de observar los pensamientos, observar también qué emociones generaban esos pensamientos y reconocerme como primeramente, que mi conciencia es la que está experimentando la realidad, no yo, mi self. Y desde ahí crear. El autoconcepto, la imagen que un individuo tiene de sí mismo, incluyendo sus creencias y valores. La experiencia de sí mismo, la forma en que un individuo vive su vida y experimenta el mundo a través de su propio self, de su autoconciencia. Nosotros creamos la vida, le damos forma y por supuesto experimentamos el mundo a través de la autoconciencia, de la conciencia en realidad. Y por supuesto, la identidad personal. La forma en que un individuo vive su vida y experimenta el mundo a través de su propio self. Ah, no, identidad personal. Lo he leído, no. Dice, la manera en que un individuo se identifica con grupos sociales, culturas y otros aspectos de su vida. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a encajar porque vamos a empezar a experimentar la vida y a crearla de acuerdo a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias creencias. ¿Ok? Entonces, volvamos. El conflicto entre el yo y el self. Mi sensación de estancamiento, por favor presten atención a esto, se debía a una lucha entre el ego, el que quiere seguir siendo artista, quiere reconocimiento y ser admirado, el ego. Y el self, ¿cierto? El centro profundo de mi ser que quiere cumplir su misión existencial. Ahora, ¿cómo saber cuál es mi misión existencial? Yo ya se los dije, ya hay algo mucho más profundo. Entonces, yo me escribí a mí mismo, yo vine por algo mucho más grande. Vine a ser una fuente de valor que inspire, transforme y cree riquezas. Lo que les estoy diciendo, muchachos, no significa que yo voy a dejar de hacer magia. Al contrario, voy a empezar a crecer mucho más solamente por entender y aceptar de que necesitaba un trabajo. Quiero que sepan algo, muchachos, yo gano bien siendo mago, pero al tener otro trabajo me permite a mí tener una vida más creativa,
tengo más recursos y puedo hacer cosas mucho más valiosas y más grandes. Mi mente no está pensando en tomar la magia y llevarla a la venta. Ya creé mi marca personal, lo que he enseñado mucho tiempo, que voy, por lo demás voy a seguir haciendo eso, así que si quieres aprender a crear marca personal con tu arte, con lo que estés haciendo y crear obviamente algo que te dé una base económica en el tiempo, yo soy la persona indicada, créeme que te voy a poder ayudar, déjamelo en los comentarios y por lo demás suscríbete, es muy importante eso. Pero eso lo hago, lo vengo haciendo. Yo por algo también escribí el libro, que era tu carrera artística de éxito. No te voy a decir cómo hacer algo más creativo, que tu carrera sea más creativa, que ganes más dinero. Eso lo sé hacer. Por eso también estuve ayudando con Magic and Business a otros. Entonces, la magia fue un puente y un canal para sobrevivir. Pero hoy he caído en cuenta, el self quiere que yo trascienda. Yo sé que se escucha esto como casi una revelación, pero para mí sí lo fue, muchachos. Créanme que para mí sí lo fue. Y por eso estoy siendo súper transparente, ¿ah? No, no estoy ocultando nada, ni tampoco quiero parecer Gandhi con esto, no. Estoy hablando de una experiencia personal, de lo que a mí me sucedió escribiendo las páginas matutinas. ¿Me llevó a apuntar algo más creativo? Por supuesto. Voy a ser mucho más creativo porque voy a tener más recursos para poder llevar a cabo, para poder seguir transmitiéndole a usted lo que yo estoy haciendo. Muchachos, a ver, partiendo de la base, yo no soy la persona indicada que les enseña a ustedes a ser más creativos, porque no lo sé. Porque como te dijo, como te dije, yo creé un producto y ese producto lo vendí durante 20 años. ¿Sabes lo que significa eso? Pero ser más creativo artísticamente es otra cosa. Entonces, hoy yo simplemente te voy a transmitir mis conocimientos, mis avances, cómo yo lo he ido haciendo, cómo yo he ido avanzando en mi carrera. Número 3, el valor de la sombra. Yo antes pensaba que la sombra era como esos pensamientos que te llevan, no sé, a la lujuria o al hacerle daño a alguien, robar, como que yo pensaba que eso era la sombra y que uno tenía que aceptarla, pero no. La sombra es algo que tú sabes que si lo haces, a pesar de que no te gusta, pues desde ahí pueden hacer algo bueno. Entonces, el valor de la sombra, y aquí yo escribí con un asterisco, puse, siempre fui yo el que se limitó durante años por ego y resistencia al cambio. Bueno, a mis 42 años estoy reflexionando en esto, significa que la otra mitad de mi vida va a ser extraordinaria, ¿no? Debiese ser así. Hoy me entrego y hago algo que antes rechazaba como símbolo de no libertad. Yo tenía la idea de que un trabajo convencional era símbolo de no ser libre, que puede serlo. Hasta el día de hoy tengo como ahí unas sensaciones encontradas, pero yo rechazaba eso, que era básicamente trabajar. Entonces, aquí viene una paradoja. Lo que, lo que negamos o rechazamos nos salva. Al integrar lo que antes rechazaba, me siento mucho más completo. Y eso, muchachos, le voy a dar 2 tickets a esto, es real. Es real. Yo sé que esto es una experiencia personal. No sé si tú lo logres entender del todo, pero tal vez tú lo necesites también. Tal vez tú necesites enfrentar y aceptar tu sombra, entender el valor de tu sombra y, y entender de que lo que te niegas te puede salvar. Piensa en cualquier área de tu vida en la cual tú sabes que te están negando algo y que eso te puede salvar. Piensa en eso, piénsalo. Reconozco que no todo valor proviene, por favor, esto, antes de leerlo completo, quiero que escuchen la palabra final. Reconozco que no todo valor proviene del arte, también del servicio, del trabajo concreto, del día a día, del esfuerzo no glamuroso. El artista tiene aires de grandeza, siempre las va a tener, somos artistas, es inevitable. En mi caso, soy del mundo del entretenimiento, quiero estar sobre el escenario con las mejores ropas, vestido extraordinario, con harto brillo, las luces sobre mí, aplausos, extender mis manos, agacharme y decir gracias, gracias, gracias. Pero hoy reconozco que no todo valor proviene del arte.
también del servicio, del trabajo concreto, del día a día, del esfuerzo no glamuroso. ¡Wow! Todo esto fueron las páginas matutinas. El empezar a liberar los pensamientos, el empezar a leer lo que realmente había dentro de mí, lo que realmente quería expresar. Número 4, retorno al propósito inicial. He recordado el arquetipo inicial, el creador de riqueza, el hacedor de una vida poderosa. Recuerdo el día que le dije a mi madre, mamá, me voy a hacer millonario para sacarte de esta situación. Yo lo recuerdo y toda mi vida he tenido el pensamiento de soy millonario, me voy a hacer millonario, voy a alcanzar riqueza, algo lo voy a hacer. Ahora, tampoco lo digo desde una posición de avaricia ni nada. Si tú quieres creer en esto, ya es un tema tuyo. Lo tengo por certeza. O sea, es que yo lo tengo por certeza. Siempre lo he sentido, toda mi vida. Hoy retomo la promesa original, vuelvo a mi misión original con más conciencia, porque esto, lo que te estoy hablando y lo que te estoy leyendo va con más conciencia, por supuesto, con más herramienta y madurez. Tengo 42 años, muchachos, ya no soy un niño, no soy un adolescente, tampoco soy ese artista joven que bohemio, que la pasaba bien por ser artista, y el artista tiene esa licencia y está bien, no lo rechazo, también lo hice. Pero tengo más conciencia, más herramienta y más madurez para retomar la promesa original y apuntar hacia la misión. Uf, me queda el último punto. Si esto está resonando contigo, si esto te hace pensar y te hace tomar un camino, eh, puedes contar conmigo en mi Instagram, puedes hablar conmigo. Tengo un canal de una comunidad, se llama Notas del Artista. Sígueme en Instagram, suscríbete también aquí en este canal y seguimos conversando por ahí. Número 5, el movimiento hacia la individuación. Todos estos conceptos son conceptos de psicoanálisis, por lo demás. El camino que estoy tomando no es un retroceso, sino que es un movimiento hacia la individuación. Sé quién realmente vine a ser. Esa es mi reflexión final para esto. Sé quién realmente vine a ser. Me libero del peso psíquico. Por favor, presten atención a esto. Me libero del peso psíquico de la magia como fin económico y la tomo solo como hobby. En ese momento desperté a una nueva realidad, pero porque acepté mi sombra, porque también renuncio al ego, a ese deseo desmedido que no me hacía bien, a mí personalmente. Me bajaba del escenario y nuevamente me sentía completamente vacío. Qué loco. Y aquí mi verdadera conexión con mi artista. Dejo de pedirle a la magia que me alimente económicamente y me permito disfrutarla como expresión pura. Señores, esto sin duda alguna es la revelación más grande que yo he tenido en mi vida. No eres lo que haces, eres lo que descubres cuando te atreves a dejar de hacer lo que ya no resuena contigo. Por último, mi alma está buscando expansión y no repetición. Y la expansión implica tomar decisiones dolorosas, pero liberadoras. Pero aquí lo más importante. Ahora no es que yo esté dejando la magia, sino que la estoy reubicando en el mapa de mi vida. No como fuente de dinero, sino como fuente de gozo, autenticidad y símbolo de mi historia personal. Señoras y señores, he logrado de alguna otra forma encontrar un nuevo sentido a a mi magia, a mi arte y siendo fiel también a quien yo soy, a quien decidí ser hace mucho tiempo. Y el sistema, mi entorno fue moldeando y cambiando también aquellos intereses internos de infancia, que muchas veces, como decía Carl Jung, muchas veces son los indicios de nuestro verdadero ser, a lo que realmente vinimos a hacer. Entonces, dos cosas puedo tener en claro.
así muy perfectas. La cita con mi artista fue súper reveladora porque me permitió conocer a una gran artista. Eh, la exposición de arte me hizo darme cuenta lo subjetivo que es el artista, la belleza, no hay reglas, no hay normas. Y por supuesto, la importancia de la espiritualidad en el desarrollo de la humanidad y de nosotros como artistas. Y también me quedo con que la magia ya no va a ser para mí una... La magia va a ser para mí solamente mi hobby. Ya no la reubico en el mapa de mi vida, no va a ser la fuente de mis ingresos, simplemente la quiero disfrutar como tal y me abro a mi sombra, que por lo demás me ha traído muchas satisfacciones este último tiempo, producto también de estas habilidades, de estos conocimientos, de todas estas cosas positivas que uno va adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Así que nada, muchachos, este libro cada vez toma más sentido para mí, todo lo que escribí en él, cada vez toma mucho más sentido, creando tu carrera artística de éxito, lo puedes encontrar en el link que está aquí en la descripción y por supuesto recomendadísimo El Camino del Artista. Eso fue parte de la semana número uno, Julia Cameron con El Camino del Artista, realmente brutal, brutal, ha sido súper revelador la primera semana de Mi Camino del Artista. He transmitido con ustedes todo lo que me ha venido pasando y ha sido súper, súper, súper interesante, revelador, repito la palabra, porque ha sido revelador para mí y me ha traído paz. Así que a seguir buscando algo mucho más profundo que solamente lo material, muchachos. Sigamos adelante, todo lo demás viene por añadidura, lo material viene por añadidura si primero conectamos con algo mucho más grande que nosotros. Espero que este video sea útil para ustedes. Esta fue la semana número uno del Camino del Artista. Y nada, grande páginas matutinas a seguir. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí. Espero que te sume este video. Bye.